Bueno, em, es importante que vean que en el contrato de consumo, ahí les he puesto en chiquitito también, em, les he puesto que el contrato del consumo, hoy, esto es importante, dice, hoy alcanza todo tipo de operaciones jurídicas que tengan lugar entre un consumidor y un proveedor. em, Voy a esperar porque están entrando más chicos. Bueno, entonces decía que es importante estar el contrato de consumo, ahí les he puesto en chiquitito, en una letra diferente, les he puesto que el contrato de consumo hoy alcanza todo tipo de operaciones jurídicas que tengan lugar entre un consumidor y un proveedor, con excepción del transporte aéreo. Fíjense, el tema de las aerolíneas, eh, cuando viajamos en los aviones, está exceptuado porque hay un código aeronáutico que está rigiendo también sobre el tema y leyes específicas de eso, ¿sí? Pero también van aumentando cada vez más. Bien, entonces, el contrato de consumo queda claro que es el celebrado entre el consumidor directo con una persona, productora de bienes y servicios, para ello, exceptuado solamente eh, el aéreo en principio. Bien, ustedes se estarán preguntando en muchos casos, decir, bueno, ¿quién es uno? ¿Quién es el consumidor directo? ¿Qué ejemplos tenemos de consumidor directo? ¿Qué ejemplo tenemos de consumidor equiparado? ¿Qué ejemplo tenemos de un contrato de consumo? Entonces, vamos a ir, acá les he puesto como que ha resuelto la jurisprudencia en este caso. La jurisprudencia es los casos que resuelven, que llegan a la justicia y que los jueces resuelven. O sea, consumidores o usuarios que han hecho un reclamo, no han podido arreglarlo a través de defensa del consumidor o han ido directamente a la justicia y los jueces han tenido que fallar aplicando la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil ahora. Entonces, ¿qué casos? Para que les sirvan de ejemplo en este caso. Dice, relación de consumo. La relación de consumo es, acuérdense que entra el consumidor y el consumidor equiparado, decíamos. Se afirma que el vínculo que une el que contrata o usa el servicio y el concesionario es una relación de consumo. Por ejemplo, el consumidor directo, ¿quién sería? El consumidor directo sería en un peaje, ¿vieron cuando vamos en una ruta que tiene peaje? El que paga el peaje, el que va en su vehículo y paga el peaje. O sea, que está contratando el servicio de este concesionario. Es el consumidor directo, está pagando el peaje. Y el consumidor equiparado, ¿quién sería? Fíjense que dice, quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea que el acompañante que va en el auto, ¿sí?, sea familiar o no, es el consumidor equiparado y va a tener derecho a reclamar, por ejemplo, frente a cualquier problema que tuviesen en la ruta y demás y que tenga que hacerse cargo el concesionario de los peajes, también él es motivo de la protección de estas leyes, de las tres leyes. Bueno, y el contrato de consumo, ¿qué ejemplo tenemos? En el contrato de consumo, fíjense, acá tenemos claramente el contrato en un fallo judicial, lo dice, la sentencia judicial, es el contrato celebrado entre el pasajero y el transportista. Por ejemplo, cuando ustedes van a contratar con una empresa de ómnibus, se contratan con Iselin, Botini, para viajar a Mendoza o donde sea, entre el pasajero y el transportista, por el cual el transportista asume la obligación de llevar al primero sano y salvo hasta el lugar de destino mediante el pago de un precio en dinero. Asumiendo entonces el empresario, el transportista, profesionalmente todos los riesgos inherentes a tales actos, todos los riesgos que puedan tener no llevarlo sano y salvo a su destino. Configura un contrato de consumo y el vínculo jurídico entre el porteador, el que transporta, proveedor, y el pasajero, usuario, consumidor, constituye una relación de consumo además. Fíjense que en las líneas aéreas ahora también los están incorporando, por eso, por ejemplo, cuando van en un avión y suspende el pasaje, se anula el pasaje,
la línea aérea le tiene que pagar en la comida, a veces el hospedaje y demás, si no pueden salir, salvo que sea por un hecho fortuito o fuerza mayor, como sería tormentas o algún hecho de la naturaleza. En ese caso no lo haría. Bien. Vamos a dos cosas. Fíjense que acá estamos hablando en el Código Civil, va a poner dos normas, una en 1094, otra en 1095. Una dice en 1094, cómo se interpreta y qué prelación se le da a estas tres leyes que están coincidiendo. Las leyes normativas son las tres leyes, o sea, la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil. Y en el 1095 dice cómo se interpreta el contrato de consumo, o sea, ya hecho el contrato de consumo, cómo lo interpreta, qué parámetros tiene para hacerlo. Entonces vamos a ver que en el 1094, que es referido a cómo interpreto las leyes, esto es muy, pero muy importante. También, destacable para preguntas absolutas, ¿no? Las normas que regulan, o sea, las leyes que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme a qué. Acá viene el principio de protección del consumidor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del favor de vitores en las obligaciones? Bueno, este es un principio de protección al consumidor, absoluto, primero que nada. Y dice, en caso de duda sobre la interpretación que podemos sacar del Código, de la Ley de Defensa del Consumidor o de la Constitución, siempre va a prevalecer la ley que sea más favorable al consumidor. O sea, no hay ninguna duda acá. ¿Cómo si esta dice que sí, esta dice que no? No hay duda. La más favorable al consumidor. Esta es la interpretación de la ley. El principio de protección al consumidor y la aplicación de la ley más favorable al consumidor. En la interpretación del contrato de consumo, o sea, se hace el contrato de consumo, y dice, ¿cómo se interpreta este contrato ya hecho? También decimos, en el sentido, no decimos, dice el Código Civil, en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas, igual que acá cuando ponen, vieron que también dice, en caso de duda prevalece la más favorable al consumidor. Bueno, acá dice, cuando existen dudas sobre los alcances de la obligación, que también lo veíamos en obligaciones esto, por el principio del favor de vitoris, se adopta la que sea menos gravosa. O sea, si del contrato surge, hay una duda en el contrato, en las cláusulas del contrato, y por la cual una dice que en realidad lo que tiene que pagar son 150.000 pesos y en la otra se deduce por lo que dice otra cláusula, que son 110.000 pesos, ¿se va a estar a cuál? Pregunta. La de 110.000. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Cuando hay dudas, a la que sea la menos gravosa. Entonces, esto es muy importante y tiene que ver con lo que veíamos nosotros el favor de vitoris. Bueno. Bueno, hay un punto que lo pone en el programa, nos lo pone en el programa específicamente, ¿qué pasa con las prácticas abusivas en este tema del contrato de consumo? Es muy importante porque de ahí viene, normalmente las prácticas abusivas vienen la defensa del consumidor y del usuario. Entonces, el Código Civil, fíjense que en el capítulo 2 del contrato de consumo, que habla de la formación del consentimiento, es decir, cuando yo estoy haciendo el contrato, que ustedes ya saben cómo es, yo voy a contratar y voy a dar mi consentimiento para contratar, ¿qué pasa si en ese consentimiento que yo he dado ha existido prácticas abusivas? Volvemos otra vez, bueno, volvemos atrás a lo que acabamos de ver nosotros y decimos que la interpretación del contrato va a ser la menos gravosa y la más favorable, ¿no? Entonces, esto de las prácticas abusivas es muy importante porque hay que detallarlas y conocerlas, porque lo detalla la Constitución, lo detalla el Código Civil, lo detalla la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos completando. Entonces vamos a ver que el artículo 1096 del Código Civil va a decir que las normas de ese capítulo van a ser aplicables a todas las personas que estén expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no. Si estoy diciendo personas expuestas, me estoy refiriendo, fíjense cómo dice, sean consumidores o sujetos equiparados o consumidores equiparados, conforme al dispuesto del 1092. O sea, todos, las prácticas abusivas para todos. Estamos en el peaje, hay un abusivo, también es favorable para esto. Bueno, el tema es que el Código Civil vino a ampliar y a sistematizar de alguna manera las prácticas abusivas. Y se complementan con lo que dice también, fíjense que ahí les pongo en chiquitito, también el artículo 8 bis de la defensa del consumidor las complementa, pero yo se los
se los agrego. Acá van a ver que está agregado. Este es el artículo 1097, que termina en verde, y acá les pongo en letra un poco más chica, y no deba estar de ella, pongo lo que dice el 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Se los agrego acá específicamente en esta práctica abusiva. Entonces dice, práctica abusiva vamos a tener, por ejemplo, 1097, la que va a requerir que tengamos un trato digno, que tengamos el 1098, que tengamos un trato equitativo y no discriminatorio, artículo 1099, que tengamos libertad de contratar. Bien, vamos a ver la que exige el trato digno. Los proveedores, dice el Código Civil, deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. Atención y trato digno. La dignidad de la persona, que tiene que ver con los derechos humanos, que conforman también la Constitución nuestra. Chicos, cierren el micrófono. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Por lo tanto, los proveedores, acá viene en verde, deben obligatoriamente abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. En ninguna situación esto va a poder ser, si alguien firmó alguno o compró algo bajo estas condiciones y puede ser acreditado, va a tener toda la ley de defensa del consumidor y la aplicación dura contra quien proveedor que lo haya hecho. Fíjense, ahí yo se los he complementado con lo que dice el 8 bis infin de la ley de defensa del consumidor. Habla también del trato digno y dice, tales conductas, prácticas abusivas, tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley de defensa del consumidor, podrán ser pasibles de la multa civil que prevé el artículo 52 bis. Ya vamos a ver, dice, habla multa civil, específicamente se prevén para defensa del consumidor multas y resarcimientos. Ya vamos a ver por daños. Sin perjuicio de otros resarcimientos, la multa más otros resarcimientos que puedan haber que correspondan al consumidor, y las penalidades son extensivas solidariamente a quien actúe en nombre del proveedor. Supónganse que estamos hablando de una fábrica y hay una persona que está actuando por el nombre del fabricante y actúa de esa manera. Son solidariamente responsables ambos. Vamos al segundo. Entonces, uno es trato digno. 2, trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional, va a decir acá, de igualdad. Somos todos iguales. Entonces dice, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. O sea, yo no puedo dar un trato distinto y decir, bueno, a ver, usted no entra a mi negocio porque usted es de tal nacionalidad, ¿sí? Por ejemplo. En el trato digno, situación vergonzante, vejatoria o intimidatoria, personas que han querido entrar con silla de ruedas o con algún aparato de esto y decirle, no, mire, usted no entra acá, o porque está vestido de tal manera no entra. Libertad de contratar. Están prohibidas, esto es muy importante, no se puede coartar en la relación de consumo, en la práctica de consumo, la libertad de contratar no la pueden coartar. Entonces dice, están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor. En especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros y otras similares que persigan el mismo objetivo. Ese típico caso de un montón de publicidades, que por supuesto muchas han hecho bajar precisamente por esto, que dice, bueno, mire, tiene este elemento que es fantástico, que es buenísimo para tales o cuales circunstancias, pero tiene que comprarlo conjuntamente con tal producto. O sea, no nos pueden limitar, es decir, si yo quiero comprar tal cosa, tengo que adquirir simultáneamente otras, por ejemplo. O que no podría adquirir otras, si adquiero ahí no puedo comprar otra de otra empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas tres tenemos fundamentales. Bueno, seguimos con las cláusulas abusivas en el Código Civil y dice que también va a ser aplicable a las cláusulas abusivas. Ustedes vieron los contratos de adhesión con el doctor Repullés, ¿verdad? Y las cláusulas generales predispuestas. Sí. Bueno, bien, entonces acá fíjense que lo menciona específicamente, dice. Normas aplicables. Se aplica lo dispuesto por las leyes especiales y los artículos 985 a 988, esos son precisamente los contratos de adhesión a cláusulas especiales predispuestas.
El artículo 988 es el que habla de las cláusulas abusivas en estos contratos, o sea que en el mismo contrato de adhesión, en el 988, en el mismo contrato, habla también de las cláusulas abusivas en estos contratos. No importa si existen o no cláusulas generales predispuestas, pero en los contratos de adhesión de ninguna manera puede haber una cláusula abusiva. En el 1118 dice que las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo van a poder ser declaradas abusivas, aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor. Es como si dijeran, en los principios generales del derecho, nosotros, en principios generales de los contratos, tenemos, ¿se acuerdan ustedes del principio de autonomía de la voluntad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien, entonces en el principio de autonomía de la voluntad podríamos nosotros pactar individualmente algo que después resulta ser que es una práctica abusiva. Entonces, esa también, no importa que sea negociada individualmente, no se va a tomar como autonomía de la voluntad si ha sido abusiva. Regla general, esta es muy importante para que ustedes tengan en cuenta y puedan darse una idea total de esto, dice. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que habiendo sido o no negociada individualmente, ¿cómo es la regla general? Que tenga por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. ¿Sí? El derecho a que me traten como un igual, el derecho a que no hagan de mí me humillen, el derecho a que no me cobren algo que no corresponde, el derecho a que me engañen, ¿sí? Entonces, tiene por objeto, por efecto, provocar la abusiva, la cláusula abusiva, provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Hay un montón de contratos de adhesión que dicen que, por ejemplo, les niegan, no sé, contratos de seguro, contratos de telefonía, donde les quitan derechos, dice el consumidor, o sea, el contratante no tendrá derecho a tal o cual cosa. O sea, son cosas que no hay manera que se las puedan negar, no le pueden quitar derechos que tienen para que uno vaya, firme un contrato, general o con cláusulas predispuestas. 17. Bueno, recuerden chicos que si tienen alguna pregunta que hacer me habilitan el micrófono, no es que yo no quiera que me pregunten, nada más que tengan cerrado mientras no tengan preguntas que hacerme, sino el que tenga alguna duda, abre el micrófono y me pregunta, por cierto. Límites. Bueno, también le da límites, es decir, hay cosas que no pueden ser declaradas abusivas. Y dice, las cláusulas relativas a qué relación tiene entre el precio y el bien o el servicio procurado no puede declararse abusiva, eso ya depende de cada uno. Y aquellas normas que reflejen disposiciones que están en tratados internacionales o normas imperativas. Supónganse que hay un tratado internacional de protección a la industria nacional y, por ejemplo, tiene una protección determinada, pero tiene que ser por derechos específicos, ¿sí? Una protección internacional, pero, digo, son las más raras. Control judicial de las cláusulas abusivas. Esto es lo que le decía yo, que el contrato esté firmado no significa que la justicia no vaya a intervenir, la defensa del consumidor y la justicia no intervenga para aplicar estas leyes y anular las cláusulas abusivas. Fíjense lo que me importa, esto que está en rojo, que les resalto en rojo, el B dice, ¿qué pasa cuando yo tengo un contrato firmado, hecho, consentido y hay una cláusula abusiva? Dice, las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas, lisa y llanamente. ¿Qué pasa con la información y la publicidad dirigida a los consumidores? Esto tenemos que tener mucho cuidado porque con el famoso tema de la publicidad engañosa. El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada. Debe ser siempre gratuita y clara que permita su comprensión. Cuando compramos algo, tiene que venir con un manual de instrucciones o alguna manera en que nos explique cuando compramos algo, y les cuento cuando compramos por internet y demás, donde nos explique cómo usarlo y cómo hacerlo. Hay mucha gente que compra las cosas y no tiene cómo entender cómo se usa, cómo se aplica y demás. Y dice, publicidad, está prohibida, esto es muy importante, toda la que contenga indicaciones falsas que induzcan error. Ofrecen un producto, mire, usted toma estas pastillas y usted en 20 días ha adelgazado 2 talles. Y es una gente que se lo cree, lo compra,
indicaciones falsas que induzcan error. Efectúe comparaciones de bienes y servicios que conduzcan a error al consumidor. También que esté comparando con otros bienes, diciendo que es más barato, pero que no tiene nada que ver uno con el otro. Y que sea abusiva la publicidad, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Esto es el tema de cuando venden ese tipo de medicamentos o productos a veces que son para el tema de salud y que pueden ser sumamente peligrosos. Han ocurrido casos donde han consumido productos, por ejemplo, había un caso donde una actriz argentina había tomado, como era tan famoso el propóleo, una fábrica empezó a fabricar propóleo, pero le había agregado, no sé si era alcohol o era algo, otra sustancia que no era el propóleo natural, y bueno, tuvo realmente gracias al borde de la muerte. Entonces, estas cosas son forma de comportarse en forma perjudicial o peligrosa para su salud. Si lo pueden vender propóleo, tiene que ser propóleo natural, no, o sea, propóleo hecho con la seguridad de que no causa daño. Efecto de la publicidad, esto también me importa mucho. En realidad todo, ¿no? Pero dice, las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, en los prospectos, las circulares, vieron los que llegan, los papeles, la folletería, u otros medios de difusión, cualquiera sea, se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. Ahí está, el Código Civil lo dice y el artículo 8 también lo complementa de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, el tema de la publicidad, yo voy pasando por una tienda y veo, no sé, una ropa que está a un precio realmente fantástico. Y voy adentro, me dan la ropa y me dicen, bueno, pero este no es el precio, estaba equivocado el precio. El precio es este, por supuesto, mucho más caro. Bueno, tienen la obligación de dárselo, si ustedes lo reclaman, al precio que lo vieron. Entonces, esto tengan sumo cuidado porque realmente esto es absolutamente así. Sacan inmediatamente una foto o algo del tema, pero totalmente de acuerdo con eso. En el supermercado, a mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas. Cuando voy al supermercado y he visto, por ejemplo, un producto que lo veo en la góndola a un precio, llego a la caja y me lo marca y dice, no, pero no es el precio de la góndola, no, pero este precio no está en la góndola. No, pero este es el precio que marca. Mire, en la góndola dice tal precio, así que por favor, llámeme a alguien que me acompañe porque me van a tener que dar el precio de la góndola. Y normalmente lo hago y lo hablo fuerte para los que están en la cola sepan, y nosotros tenemos la obligación de ayudar a los demás a que sepan que esas cosas son así. No que por vergüenza o algo ya se lo llevan porque se lo pasó y no saben qué decir. Si ustedes se hagan la prueba ustedes cuando vean alguna cosa esta que pasa, llaman al personal que va, bueno, va con ustedes hasta la góndola, si en la góndola dice el precio que ustedes dicen es el mismo artículo, se lo tienen que dar por ese precio, ¿sí? Por ejemplo. Al final dice, en los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, lo típico que hacemos ahora por catálogos, por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, internet, deberá figurar el nombre, domicilio y número de quit del oferente, que muchísimas veces lo que ha pasado que en internet no figuran esos datos. Entonces era muy difícil el tema de defensa del consumidor. Cada vez lo van ajustando más para poder encontrarlos en defensa del consumidor. ¿Qué tienen que hacer cuando hacen estas compras? Ya lo vamos a ver, bueno, acá enseguida con modalidades de contratos. Ya lo vamos a ver enseguida. Prácticas comerciales, bueno, y acá también habla, en este caso habla de la oferta, que tiene que ver también con la publicidad, ¿no? La oferta, dice, la oferta unilateral es porque la oferta la hace solamente el proveedor o el prestador de servicios. La oferta dirigida a consumidores, a potenciales consumidores indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. Uno encuentra, fíjense los folletos que miren ustedes de folletos o que lo miren en internet, una publicidad que sale, bueno, no sé, en el supermercado venden, no sé, un electrodoméstico, una heladera, no sé, a un precio baratísimo. Siempre vayan al final a ver la letra chica, siempre váyanse al final, y van a ver que dice, esta oferta durará de tal fecha a tal fecha. Entonces, fíjense, normalmente esto porque tiene que decirlo para no sufrir ningún daño. Fuerza obligatoria de la oferta. La oferta obliga al proponente a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de la circunstancia del caso.
La oferta hecha a una persona presente o la formulada por medio de comunicación instantánea, internet, teléfono, sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. O sea que si no le puso un plazo final, tiene que ser aceptada. Cuando se hace a una persona que no está presente sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que pueda razonablemente esperarse la recepción de la respuesta. Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad, que lo vimos en el anterior, ¿no? O en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión, obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor, que es el que vimos recién en la publicidad. Efectos de la publicidad, exactamente el mismo. Bueno, vamos a ver acá el tema de modalidades especiales de los contratos. Bueno, contratos celebrados, también van incluidos en la defensa del consumidor los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, concluidos en el domicilio, lugar de trabajo del consumidor, cuando van a vender al lugar donde uno trabaja, o en el domicilio, por medio de correspondencia, de los que resultarán por una convocatoria al usuario al establecimiento, aún sea total o parcialmente distinto al de la contratación o se trate de un premio o obsequio, lo que sea. Esos van incluidos. Contratos celebrados a distancia, el caso típico del uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, medios postales, los electrónicos, como compran ustedes por internet, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa. ¿Qué se hace cuando compran ustedes algo por internet? Acá es fundamental en el derecho para que nosotros podamos reclamar y tener prueba. Si no tenemos prueba, ni la Oficina de Defensa del Consumidor, ni los jueces son adivinos. Entonces, lo importante es que ustedes tengan la prueba. Entonces, yo cuando hago contratos, estoy adquiriendo algo por internet, yo normalmente tomo o la captura de pantalla y lo voy agregando en una carpeta y voy agregando las capturas de pantalla, o lo imprimo, decir qué es la operación, qué es lo que estoy comprando, qué es el tema. Me pasó a mí personalmente, por ejemplo, que compré un producto y tomé, pero yo tengo la costumbre de guardarlo todo, imprimirlo y guardarlo en una carpeta, o les digo a ustedes, o que hagan por lo menos impresión algo, y si no yo lo voy guardando. Y también tomé qué era lo que yo pedía, cuál era la oferta que hacían también con la tarjeta de crédito, cómo teníamos que pagar, y también cuando sale, vieron después en el correo de ustedes electrónico, dice, gracias por su compra, tal cosa, que si yo después venía a facturación. El tema es que después me sale, el día siguiente o el otro, decir que, que la compra no se había podido, realizar. La tarjeta de crédito mío la habían pasado. Entonces yo tenía el tema cuando ellos me habían dicho que ya estaba hecha la compra y la autorización de la tarjeta también cuando dice, bueno, ya pasó, está aprobada su tarjeta de crédito. Con eso pude ir a Defensa del Consumidor, con todos, porque le van a pedir que llenen un formulario de qué es lo que pasó y adjunten la prueba. Si no tengo nada para probar, si ustedes siempre que hagan eso, cuando hablan algo por teléfono que algo le pidan, díganle que les digan, bueno, ponen la fecha, en qué fecha lo hicieron, lo que pasa es que en internet ponemos si uno imprime tiene la fecha, pero pongan la fecha que lo hicieron. Si alguien por teléfono les dice, bueno, ¿cuál es el número de reclamo? Si es un número de reclamo, noten el número de reclamo, a qué hora fue, para saber qué operario fue, todos los datos, si no, no pueden hacer nada. Utilización de medios electrónicos. Si la ley exige que el contrato conste por escrito, vale si contiene un soporte electrónico. Es válido. Información sobre los medios electrónicos. El proveedor debe informar al consumidor el contenido mínimo del contrato. O sea, yo compré algo, me tiene que informar el contenido mínimo del contrato. Me está avisando que se nos va a cortar dentro de 10 minutos. Y la facultad de revocar y todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido y para comprender los riesgos derivados de su empleo y quien asume los riesgos. Me tienen que dar todos los datos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con esto? Vamos a ver que todo esto, el reclamo que podamos hacer y las sanciones que les puedan aplicar, van a prescribir según la Ley de Defensa del Consumidor. No podemos reclamar cuando se nos dé la gana a nosotros. Las sanciones emergentes de la presente ley van a prescribir en el término de 3 años. ¿Sí? Si no se aplicaron, prescriben 3 años. La prescripción va a interrumpir, no se les va a prescribir si cometen nuevas infracciones. Y garantías, acá es muy importante, tienen garantía por defensa del consumidor, no solo la que vengan en los aparatos que ustedes compren, las cosas que compran, sino que dice que cualquier cosa mueble que no sea consumible, cualquier cosa mueble que yo compre que no sea consumible, no sé, un libro, una computadora, una heladera, la garantía legal por defectos o vicios de cualquier índole va a tener vigencia.
por 3 meses cuando se trate de bienes muebles usados. O sea, que si yo lo compré usado, pero por supuesto, chicos, hagan un boleto de compraventa, hagan un mínimo de comprobante o compraventa y de que lo pagaron y que lo compraron usado. 3 meses cuando se trata de bienes muebles usados, por la gente que vende bienes muebles usados creen que no tienen ninguna responsabilidad. Y por 6 meses en los demás casos a partir de la entrega, o sea, en los nuevos. Bien. Profe, ¿Sí? ¿qué quiere decir cuando dice por la comisión de nuevas infracciones? ¿A qué se refiere con las nuevas infracciones? Claro, la prescripción significa que si a un comerciante, a una empresa, no le aplicaron la sanción emergente, no se le aplicaron en el término de 3 años, va a zafar. O sea, uno tiene que tratar de seguirlo para que eso ocurra. Pero no va a zafar si vuelve a cometer otra infracción, una nueva infracción, y se le inician de nuevo actuaciones por defensa del consumidor. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando, por ejemplo, hay una infracción de tránsito, ¿sí? Se le pone una multa de tránsito. Y bueno, no la cobran, no la cobran, no la cobran, empiezan a pasar el término, que hay la ley, hay prescripciones distintas que puede hacer que podamos ver en algún momento eso, llegamos a ver darles algo de eso en prescripción, en extinción de las obligaciones, como una parte especial que es importante. Y algunas tienen un plazo de 2 años para prescribir, si no nos lo cobran, 3 años, 4 años, pero dice que si vuelven a cometer, ustedes tenían una multa y vuelven a cometer una nueva infracción, se acabó la prescripción. Pero la prescripción es una oportunidad para que nosotros entendamos de que tenemos que cumplir con la ley. Si no volvemos a reincidir, se acabó la posibilidad de oportunidad de prescripción. Acá entonces le dice al proveedor, usted tiene una multa que cumplir, bueno, se está venciendo, iba a prescribir, pero usted cometió otra infracción más y tenemos otra denuncia suya, por lo tanto no prescribe. Para Claro, es grabarle. como que vuelve a saltar lo que le Es como habían decir, iniciado. no aprendiste, o sea, Claro, hiciste algo abusivo, hiciste algo contra la ley y lo volviste a repetir. Entonces, no tenés perdón. claro, claro, Se sí, acabó sí. la prescripción. ¿Sí? Bien. Sí, Entonces, fíjense, responsabilidad por daños al consumidor usuario. El nuevo código va a establecer la expansión de responsabilidades a todos los integrantes de la cadena de comercialización si el daño resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio del productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor, titular de la marca y transportista. Supónganse que ustedes se compraron un auto y el auto lo compran a través de un concesionario. El auto viene con vicios, los vicios, vicios de la cosa, vicios redivitorios, o sea, vicios ocultos que ustedes no podían verificar en ese momento, es responsable tanto el concesionario como el fabricante. Eso quiere decir, la responsabilidad solidaria, ¿se acuerdan cómo era la responsabilidad solidaria? Que todos respondían por el todo, diferente a la mancomunada. La mancomunada era una parte cada uno. Acá la responsabilidad es por el todo, o sea, cómo protegen al consumidor, al usuario, pero uno tiene que reclamarlo. La irrupción de factores objetivos de atribución de la responsabilidad fundados en las nociones de expectativa creada o seguridad esperada, también va a tener que ser, o sea, si me dicen una expectativa creada que me traían un auto que era un espectáculo, resulta ser que es un básico que apenas tiene lo mínimo, esto es la expectativa creada, seguridad esperada, pero tenemos que tener guardado lo que nos ofrecieron, chicos, tener siempre la prueba. Si no tengo la prueba, decir, bueno, ¿usted qué me ofrece? Bueno, deme a ver, deme el presupuesto, dígame las condiciones, dígame todo y me voy guardando. Y después el principio de reparación integral, que me tienen que reparar todo el daño que me hayan hecho. Y entonces vamos a ver que en responsabilidad por daños vamos a tener en la ley de defensa del consumidor, fíjense, por eso se complementan, va a establecer 2 tipos de daños. El daño directo y el daño punitivo. El daño directo lo va a aplicar la autoridad de aplicación administrativa solo a daños materiales. Este es el que les digo yo, que lo aplica la autoridad de aplicación solo daños materiales cuando les digo se cortó la luz y se quemó el televisor o una heladera, un freezer. Esto lo tiene que pagar la empresa de la luz. El daño, solo daños materiales, no daño moral ni otras cosas. Pero le tiene que dar un otro igual, nuevo. El daño punitivo, en cambio, es, además de la reparación de esto, es el que va a aplicar ya, si vas a sede judicial, la aplica el juez a través de una demanda de daños y perjuicios y a una multa civil que va de 100 pesos a 5 millones de pesos. Esto seguramente se va a ir actualizando en cuanto al tema de la inflación. Pero por lo pronto ahora es el daño material directo, por eso inmediatamente las empresas cuando de energía hacen y les pagan inmediatamente esto, porque no quieren que vayan a hacer ustedes la demanda judicial, porque además del daño material va a haber que pagar la multa civil.
Entonces, ¿pero qué tengo que tener yo también? El boleto de compra-venta usado o nuevo, o reclamo que lo pagué o algo de que es mío esto y lo que estoy reclamando y qué características tenía. Guardo guardo los instructivos y todo. Bueno, el daño Profe, directo, ¿sí? o sea que el daño directo después de un tiempo puede pasar a ser un daño punitivo. Si no Si se lo no, pagan, pueden iniciar una acción judicial que es gratuita para que se lo paguen, con más caro, o sea, con multa. O sea, más del daño, aparte del daño, en la multa que va a tener que pagar la empresa. Miren lo que dice gracias. acá. Esto también lo ha tenido que pagar Telefónica. Esta multa en Mendoza tuvo que pagar una multa millonaria Telefónica. Millonaria. Por daño punitivo. Entonces dice, el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor dice, el daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor susceptible de apreciación pecuniaria, es un daño material, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción o omisión del proveedor de bienes o prestación de servicios. Conclusión, se rompió un televisor, es susceptible de apreciación pecuniaria y tienen que hacerlo. No un daño moral, dice susceptible de aplicación pecuniaria. Los organismos de aplicación mediante actos administrativos fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo. Van a ver que acá tenemos el EPRE, que es el que vigila a los servicios de energía. Entonces tenemos que ir a reclamar al EPRE, que es el que le ordena a la empresa de energía que reponga. Pero tenemos que tener prueba de que el bien era nuestro, qué bien era y todo lo demás. Qué día fue el día del corte. Esta facultad solo puede ser ejercida por organismos de la administración. Bueno, este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales, daño moral, las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida. Bueno, o sea, las consecuencias no patrimoniales no se aplican. Esto habría que hacer un juicio aparte. Y por último, fíjense acá cómo tenemos, dice, hay normas de intención, que es esta de la Ley de Defensa del Consumidor, el 8 bis y el 52 bis, y el Código Civil y Comercial. La Ley de Defensa del Consumidor habla en el trato de las prácticas abusivas que podrá ser pasible de la multa civil establecida en el artículo 52 bis. La del 52 bis es la que les digo yo acá, de 100 a 5 millones de pesos. Y el Código Civil habla, en una aplicación, habla de una forma de moderar la punición, ese castigo, y dice, punición excesiva, si la aplicación de las condenaciones pecuniarias respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto, si se viera que es un despropósito realmente lo que se pide. Chicos, acá terminamos lo de contrato de consumo. Si tienen algo que consultarme, o el horario de consulta, si se corta, yo me voy a volver a comunicar, por el tema de la consulta, me voy a volver a comunicar. Voy a quedar conectada durante 15 minutos y lo voy a dejar conectado igual. Si alguien que no entró quiere entrar, me manda un mensajito como hacen con el doctor Repulles y yo vuelvo a entrar para la consulta. Este tema es muy importante y es muy interesante todo para que ustedes sepan defenderse en esto. Tenemos mucha protección. Entonces, pero recuerden de tener siempre los elementos probatorios de las cosas, si no, no pueden defenderse. Y además hacerlo en tiempo, no es que se quemó en la piedra o en la corte de luz de febrero y lo vengo a reclamar ahora. Salvo por el tema de la pandemia o algo que, bueno, que es otra